Entonces, estamos en el verso 26 del 14, ¿verdad? Leo el 25 nuevamente para recapitular. Dice: ahora bien, los amalequitas y los kenanitas moran en el valle. Por eso mañana retrocedan y vayan por el desierto hacia el Yamsuf, hacia el mar de juncos, conocido como el mar rojo. Entonces, aquí como Yahweh se apartó del pueblo por rebelde, entonces les dijo: devuélvanse. Ustedes querían irse para Egipto, devuélvanse en dirección a Egipto, al mar rojo, porque aquí están los amalequitas y los kenanitas. Al decir aquí están los kenanitas y amalequitas, está diciendo: si van por ahí los matan, porque yo no los voy a defender. Los iba a defender antes, ya no. Básicamente el punto. Y Yahweh les habló a Moshe y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo esta congregación perversa que provoca las quejas contra mí? Este verso creo que lo traducen diferente dependiendo de la escritura que lean, y más que todo por un verbo ahí, el de provoca, que tienden a conjugarlo diferente. Números 14-26. Entonces, aquí en este 26, 14-26, bueno, 27 dice: ¿hasta cuándo soportaré a esta depravada multitud que murmura contra mí? A esta depravada multitud que murmura contra mí. Entonces ahí lo traducen un poco diferente. Aquí dice: ¿hasta cuándo esta congregación perversa que provoca las quejas contra mí? En hebreo dice: ¿hasta cuándo admatai? La eidá, la congregación o la asamblea. Aquí se deduce que una asamblea, una congregación, y repito, en lo que respecta a esta palabra eidá, y lo que respecta al judaísmo al menos, se habla de que de aquí se deduce que el mínimo de una congregación, o algo que se le pueda llamar congregación, son 10, porque dicen que aquí se refiere a los 10 espías que dieron un mal reporte, ¿verdad? Que dijeron: no, hay gigantes, nos van a matar, no vamos a poder. Entonces, que esos 10 espías provocaron que el pueblo se empezara a quejar. Entonces dice: ¿y hasta cuándo la congregación malvada esta, dice, provoca murmuración o quejas contra mí? Ya he escuchado las quejas de los Israelim, que aquellos incitan contra mí. Ya he escuchado las quejas de los Yahudim, que aquellos incitan contra mí. Entonces ahí lo ponen, ¿verdad?, dando a entender eso, que los 10 incitaron a los otros. Normalmente la mayoría de traducciones, por ese verbo que les mencioné de cómo lo conjugan, lo toman como que era, o sea, como si estuviese hablando de todo Israel. Por eso aquí ponen: ¿hasta cuándo soportaré esta depravada multitud que murmura contra mí? Ya he oído las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Entonces aquí en hebreo dice: las quejas de los hijos de Israel que ellos provocan contra mí he escuchado. Entonces primero dice la congregación y después dice los hijos de Israel. Entonces la congregación vendrían siendo los 10 que se congregaron en contra de Yahweh para meterle miedo a los hijos de Israel. Entonces los hijos de Israel se empezaron a quejar por la provocación de esa asamblea de impíos. Aquí ponen un comentario, dice: dijo Yahweh a Moshe y a Aarón: ¿hasta cuándo esta congregación perversa? Yahweh se estaba refiriendo a los 10 espías que tergiversaron el informe sobre la posibilidad de la conquista de la tierra prometida. De este verso se infiere que una congregación son 10 hombres como mínimo. Yahushua dijo: donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y empezó con 2 porque él sería el tercero. Y un cordón de 3 dobleces es difícil de romper. Y de hecho en ese verso donde habla de 3 dobleces, ese es un verso que yo utilizo cuando tengo la bendición de casar a alguien, porque el verso empieza hablando de 2. Uno, digamos, si uno cae, el otro lo levanta. Si 2 duermen juntos, se calientan mutuamente. Pero el que esté solo, si cae, ¿quién lo levanta? El que esté solo durmiendo, se muere frío. Y dice: pero cordón de 3 dobleces. Entonces está hablando de la pareja, el matrimonio, que con Yahweh en medio no se va a romper.
Entonces, 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Y eso tiene que ver también con el testimonio de 2 personas o 3. Por ende, sí, con 2 o 3 ya está, es suficiente en realidad. Diles lo siguiente: así como yo vivo, dice Yahweh en juramento, si no he de hacer a ustedes lo que han dicho a mis oídos. Una vez más, porque recuerdan cuando los israelitas dijeron, queremos carne, ya estamos hartos de este maná. Y Yahweh dijo, está bien, les voy a dar lo que me pidieron hasta que les salgan por las orejas. Y ahí estaba muriendo todo el mundo, atragantado. Ahora dijeron, uy, qué bueno ir a Egipto. Y Yahweh, está bien, los voy a llevar a Egipto. Entonces, debemos tener mucho cuidado, repito, como lo hice la vez pasada, con lo que decimos. Porque la persona se condena a sí misma. Por eso también he dicho muchas veces que la persona con sus acciones, con sus decisiones, termina creando su propio infierno o su propio cielo, en el sentido que a través de las buenas obras Yahweh le prepara una recompensa especial para usted. No es como lo mismo para todos, en las nubes con arpas. No, cada uno va a tener una bendición inmensa dependiendo de la obra que haya hecho en la tierra. En todo caso, el que tenga lo menos va a ser inmensa, porque el reino y la vida eterna es suficientemente bendición, suficientemente grande. Pero lo principal es que solo Yahweh sabe para qué fuimos hechos y en qué es lo que mejor nos desempeñamos, y por ende nos va a dar lo que va a llenar el alma. O sea, el propósito por el cual fuimos creados, eso es lo único que lo llena a uno. Y cuando cada uno esté cumpliendo ese propósito, se va a dar la voluntad de Yahweh en la tierra como el cielo. Entonces, aquí en el 28 dice del hebreo, diles a ellos, vivo yo, declara Yahweh, Jai Ani Neum Yahweh. Como sabemos, ¿verdad? Cuando dice Jai Ani, vivo yo, está jurando. La gente normalmente cuando jura, cosa que no debemos hacer, dice la escritura, pero la gente cuando jura dice, se lo juro por tal persona. Y bueno, es que ni quiero poner nombres ni nada porque, ¿verdad?, no quiero terminar jurando que Satanás diga, juro, acaba de jurar, ya lo puedo. Pero las personas dicen, que me muera si no. Entonces juran por la vida de ellos mismos o de alguien, cuando no tienen poder de su propia vida ni de la vida de alguien, aunque tengan permiso para quitarlo. Pero Yahweh, como no hay nadie mayor a él, dice, vivo yo. Entonces jura por sí mismo, porque no hay nadie más que él. Él es el que hizo la vida misma. Y al decir vivo yo, que esto, está diciendo que si esto y esto no pasa, es porque él no está vivo. Pero como está vivo, no hay forma de lo que él dice no pase. Y así es la gente. Bueno, dependiendo por quién juren, ¿verdad? Pero hay gente que jura, y la mayoría de la gente o se pone a sí mismo o pone a la mamá. Tristemente la mamá. Y ellos lo dicen así porque piensan que las palabras no tienen poder. Y repito, debemos tener mucho cuidado con lo que digamos, porque aquí vemos como Yahweh dice, voy a hacer lo que ustedes dijeron. Entonces si alguien dice, me estoy muriendo, y yo, bueno, me estoy muriendo, ¿verdad? Entonces no debemos confesar con nuestra boca cosas que no queremos. O sea, y por eso hay que tener cuidado, controlarnos cuando estamos enojados o tristes, porque ahí es donde el enemigo aprovecha para que uno a través de la emoción se le salgan cosas que no deberían. Decía del hebreo, vivo yo, declara Yahweh, si no hago como hablaron ustedes a mis oídos, ciertamente haré así con ustedes. Entonces, a mis oídos, ¿verdad? Porque empezaron a hablar en privado en sus casas en contra de Yahweh, y no sería extraño que en oración, ay padre, pero ¿por qué? Yo creo que Moshe no está contigo, yo creo que Moshe está loco, nos sacó y no tenía que. Entonces Yahweh dice, ok, vayan de vuelta hacia Egipto. Pero aquí vamos a ver algo muy sorprendente de la humanidad.
Todavía falta, pero verás cómo me sorprende. Dice aquí un paréntesis. Ustedes me pidieron morir en este desierto, pues se los concederé. ¿Se acuerda que ellos habían dicho, ¿para qué nos sacó? Para morir. Hubiera sido mejor morir en Egipto o morir en este desierto. Entonces Yahweh está diciendo, ok, que ustedes me dijeron que querían morir en este desierto, los dejo morir aquí. Dice, ustedes no ingresarán a la tierra prometida. La paráfrasis del verso debe entenderse del siguiente modo. Así como es tan cierto que yo vivo, tan cierto es también que les haré lo mismo que ustedes han dicho a mis oídos. Y si no se los hiciese, sería una señal de mi inexistencia. Y es que, ¿verdad? Ellos, al tener falta de fe, básicamente están diciendo que Él no está vivo. Como diciendo, no, Él no va a poder. No va a poder llevarnos a esa tierra. Entonces, es como si estuvieran diciendo que no creen en Yahweh. Entonces Yahweh les dice, ¿quieren ver que sí estoy vivo? ¿Quieren ver que sí actúo? Voy a hacer lo que me dijeron. Se van a morir. En vez de ellos haber dicho es que Yahweh está vivo y por eso vamos por esos gigantes. Que es lo que Yahweh esperaba oír. Hubiera deseado, ¿verdad? Porque todo era parte del plan en todo caso. Dice, sería una señal de mi inexistencia. O sea, el castigo que les aplicaré es tan inevitable como inevitable es mi propia existencia. Poderosísimo. Como inevitable es mi propia existencia. No hay forma de que Yahweh no exista, porque esa es su naturaleza, existir. Es el único que existe y todo lo que existe existe a través de él. Por eso Yahweh significa el que causa la existencia. Y por eso imagínense Yahweh una eternidad solo, sin poder dejar de existir. Y dice, ahí voy a hacer otra gente para que me acompañe. Y ahí lo hizo aún. Y lo digo también porque, ¿verdad? Vemos a profetas y el mismo Job diciendo, ¿en qué momento nací? Como decir, ¿para qué existo? Desearía no existir. Y ese sentimiento, por algo existe. En el sentido de que Yahweh nos hizo su imagen y semejanza. Y muchas cosas, obviamente, principalmente lo positivo, pero lo que venga a través del intelecto, la razón, en esta realidad, viene siendo un reflejo de lo que Él es. Pero en el sentido de que nos hizo para reflejarse a sí mismo. Entonces en la realidad se tendría que dar su voluntad, además del libre albedrío de la humanidad, que sería todo lo malo que se va a desechar al final. Pero en cierta forma mi punto es que la creación y la historia humana, lo bueno y lo malo, es como si Yahweh hubiese dicho, ok, voy a ver todas las posibilidades que hay en la existencia, y al él ser bueno, obviamente escoger lo bueno. Pero es que lo que no quiero es que se me malinterprete. Pero así como un ser humano viene al mundo y crece con una inclinación al bien y una inclinación al mal, y debe escoger la inclinación al bien, es como si Yahweh hubiese hecho al hombre su imagen y semejanza para fortalecerse él mismo a través de la historia humana y al final perfeccionarse a sí mismo. Porque si nos hizo imagen y semejanza y después quita todo lo malo, es como cuando uno en la vida quita lo malo de uno. Uno dice, uy, antes mentía, voy a dejar de mentir. Ahora Yahweh no miente, pero al hacer un hombre a su imagen y semejanza, el hombre miente por él. ¿Sí me explico? Yahweh le está dando permiso para que exista la mentira en esta realidad. Entonces por eso los impíos se atreven a decir, él me hizo así. Entonces ahora estoy haciendo su voluntad porque me hizo ladrón, dice, ¿verdad? Por no decir otro montón de cosas que dicen. Y o sea, así de sorprendente llegan a torcer, según ellos, el brazo del Padre para poder hacer lo que les da la gana. Entonces, una forma de ver esta realidad es como el Padre permitiendo todas las posibilidades, que es más o menos lo que explican también con lo de las dimensiones paralelas. Solo que, por si algo, de otra manera es a lo que me refiero. Toda posibilidad, pero en esta historia, en la historia humana. Entonces, vamos a ver, dice, diles lo siguiente, así como vivo yo, dice Yahweh, que repito, solo Él vive, si no he de hacer a ustedes lo que han dicho a mis oídos.
En este desierto caerán los cadáveres de todos ustedes, todos los que fueron censados en cualquiera de los censos de ustedes, los mayores de 20 años por haberse rebelado contra mí. Recuerdan que hasta el momento en números llevamos varios censos, se han contado, ya voy, mátalos a todos. Todos se van a morir, todos los que fueron contados se van a morir, de 20 años para arriba. Entonces no cuenta los levitas, porque los levitas se contaban de un mes para arriba. Porque recuerdan, el primer mes es cuando el niño está en lo más débil, entonces empezaba a contar de un mes para arriba. Al decir aquí, todos los que fueron contados de 20 para arriba, está diciendo todo el mundo excepto los levitas. Entonces empezaron a contar de 20 para arriba, por eso estarían 40 años. Cuando una condena viene de los cielos, se le da un máximo de 60 años a la persona. O sea, la persona, cuando la condena de morir por algún pecado viene de los cielos, se le da hasta los 60 años. Entonces el punto es que muere antes de los 60. Y por eso agregó 40 años. Tenían 20 años, más los 40 años en el desierto, todos murieron de 60. La gran mayoría. ¿Está claro? Porque algunos murieron en el camino, en otros pecados y cosas así. Entonces, por si algo, se contó el año que llevaban ahí ya. Yahweh sabía que esto iba a pasar, ya llevaban un año en el desierto, entonces lo que hizo fue agregarles 39, porque fue un año por cada día que fueron a espiar la tierra. Entonces, como los 10 espías malos dieron un mal reporte, anduvieron 40 días en la tierra, entonces Yahweh les dijo, andarán 40 años en el desierto. Y por esa orden de, condena de los cielos, a lo más que iban a llegar era a 60 años. Y en sí, se explica algo aquí, que, digamos, cuando una persona cumple, dice 34, pero este es el inicio del año 35 de él. O sea, se cuenta el año cuando ya se acabó el año. Por eso, digamos, el niño nace y al año le hacen un año. ¿Sí me explico? Al año de haber nacido dice, ya tiene un año. Pero está corriendo ahora el segundo año. Entonces, por eso ahí murieron a los 59 ya estaban para morir, porque estaban en el año 60. Por ejemplo, como el séptimo milenio empieza en el año 6000. ¿Verdad? Eso parece dar a entender que es el año, el sexto milenio, pero en realidad es el año 0 del séptimo. Entonces, sí, el séptimo milenio empieza en el año 6000. Dice el 29. En este desierto caerán los cadáveres de todos ustedes, todos los que fueron censados en cualquiera de los censos de ustedes, los mayores de 20 años por haberse rebelado contra mí. Y esto, ¿verdad? Recuerden, como he mencionado, Egipto representa el mundo, el desierto representa la apostasía y la tierra prometida representa la vida eterna. Entonces, la apostasía empezó desde que el nuevo pacto se escribió. Entonces la apostasía lleva 2000 años. 2000 años son 40 jubileos. Cada jubileo son 50 años. Entonces 2000 entre 50, 40. Entonces 2000 años son 40 jubileos. Así como aquí Yahweh determinó que por 40 años estarían dando vueltas, Yahweh determinó que por 40 jubileos, desde que Yahushua vino, el pueblo estaría dando vueltas en la doctrina, en falsa doctrina, en la apostasía, hasta que llegara Yahushua, en el sentido de segunda venida o en el sentido de la doctrina verdadera del Mesías, su nombre, como el nombre que se le dio al sucesor de Moshe, que se llamaba Joshea, y Moshe le puso Yahushua cuando lo envió a ser testigo, como vimos en el capítulo anterior. Entonces, el hecho de que aquí los está condenando a morir, esto ¿se acuerdan que la vez pasada en Corintios leímos cómo Pablo dijo todo lo que pasaron fue para un ejemplo para nosotros en el fin de los tiempos? Para nosotros que estamos en el final de los tiempos. Entonces, ahí Pablo explica cómo se debe tomar cada evento del antiguo pacto y, como les dije, incluso el del nuevo pacto para nosotros que estamos en el fin de los tiempos. Aquí en este caso, dice, en este desierto, que sería en esta apostasía, en este lugar sin agua, Yahushua siendo el agua de vida, en este desierto caerán los cadáveres de todos ustedes. Recuerdan, por ejemplo, Yahushua vino y un montón de gente, la mayoría, por no decir todos, estaban esperando que Roma fuera quitado.
estaban esperando que se estableciera el reino y ya, todo fuera felicidad. Y cuando Yahushua se va, los discípulos pero ¿cuándo va a quitar a Roma? Y Yahushua les dice en Hechos 1, no es para ustedes saber los tiempos. La gente estaba esperando el fin y se empezaron a morir. Y han pasado 2000 años, tanto así que, como también se profetizó, llegará el momento donde se burlarán diciendo que ha pasado mucho tiempo y que ya no se va a dar el fin. Ese es nuestro tiempo, porque han habido 2000 años. Sería como esos 40 años en el año 38, ellos dando vuelta, no, hombres, aquí nos vamos a morir todos, ¿cuándo vamos a llegar a la tierra prometida? Así ha estado las generaciones pasadas, y por eso esta generación tan incrédula está, sin entender que ha sido por la apostasía, por el becerro de oro, que fue la doctrina falsa con la imagen y el nombre falso y todo eso que se hicieron en Roma, que se ha engañado al mundo entero. Y por eso uno, cuando estaba en la falsa doctrina, estaba como en un desierto, dando vueltas, espiritualmente hablando. Vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, en este desierto caerán los cadáveres de todos ustedes, todos los que fueron censados en cualquiera de los censos de ustedes, los mayores de 20 años por haberse rebelado contra mí. Y 20 años, como ya hemos hablado, ¿verdad? Obviamente el cero, por el tipo de número que es, en lo que respecta a simbologías y eso, se puede quitar o agregar. Entonces el 2 está conectado con el 20 está conectado con el 200 está conectado con el 2000, etcétera, etcétera. Como ahí dice, todos los de 20 para arriba, como dando a entender los 2000 años. 2 días, un día para Yahweh son como 1000 años. Además de que el 20 es la palma de la mano, que también sirve para castigar. Entonces sería decir, como castigo, los que son de 20 para arriba van a morir por haberse rebelado contra mí. Dice, en efecto, ninguno de ustedes ingresará a la tierra sobre la que levanté mi mano, jurando que ustedes habitarían, excepto Caleb, hijo de Jefuné, y Yahushua, hijo de Nun. Entonces, ahí sí menciona a Yahushua, bendito Yahweh. La vez pasada ya habíamos hablado por qué no lo había mencionado, ¿verdad? Porque representaba a Mashiach mismo. Y también porque la bendición de Yahushua era en la otra vida. Y la bendición que iba a agarrar Caleb era en esta. Por eso se mencionó a Caleb, que se le iba a dar la tierra que él pisó, se le iba a dar a él. Entonces dice, en efecto, ninguno de ustedes ingresará a la tierra sobre la que levanté mi mano. Ustedes se pueden imaginar eso, qué feo. O sea, es que me imagino que no había persona así. Y si la había, Yahweh le recompensa de alguna manera. Pero usted se imagina tener fe, estar entre ese montón y decir, pero yo sí creía, yo sí quería darme con el gigante. Y que Yahweh diga, ya no, todos van a morir. Obviamente, si Yahweh lo hizo así es porque todos habían caído, todos habían pecado, ¿verdad? Que quede claro, Yahweh es justo. Pero mi punto es que difícil el escuchar ese veredicto. Y de hecho, para ellos también lo fue, incluso para los que se estaban quitando. Y repito, los últimos 2000 años ha sido ese tiempo de dar vueltas. Pero ahora se va a cumplir en cierta forma con eso que decís de los pocos y muchos. Entonces, dice, en efecto, ninguno de ustedes ingresará a la tierra sobre la que levanté mi mano, jurando que ustedes habitarían, excepto Caleb, hijo de Jefuné, y Yahushua, hijo de Nun. ¿Verdad? Que como hemos hablado, representan a los dos testigos. Fueron los únicos dos que dieron un buen testimonio. Dice, y a los niños de ustedes, de quienes ustedes dijeron que caerían cautivos, a ellos los haré ingresar para que conozcan la tierra que ustedes rechazaron. Entonces, porque entre las cosas que dijeron, que se dejaron decir, condenaron a sus hijos. Y ahí Yahweh les está pagando por eso, porque, o sea, allá la persona si se quiere condenar a sí misma, pero ¿por qué condena al hijo? Porque ellos dijeron, hubiera sido mejor morir aquí, y ahora nos va a hacer morir a nosotros y a nuestros hijos. Y también dijeron que iban a ser cautivos sus hijos, que los iban a llevar esclavizados y todo eso. Entonces, como si Yahweh dijese, ¿de verdad ustedes pensaban que yo iba a dejar a sus hijos pasar por eso? Ahora por eso
sus hijos son los que van a ver la bendición y ustedes son los que se van a morir. Ellos pusieron la maldición sobre sus hijos, que viene siendo como una maldición generacional, pero Yahweh la cortó y dijo, no, ellos van a ver la bendición, que en cierta forma también es como lo que venimos hablando ahora con los pocos. Los pocos vienen siendo como estos hijos, y Yahweh les dice, sí la van a ver, por más que haya habido maldición generacional tras maldición generacional. Sí, eso que hablábamos ahora con los de 20 para arriba, como 2000 años, y ahora eso que mencionas, llegaron a los 60 años, que en ese caso, con eso mismo que estaba diciendo, del 0, representaría el año 6000, que es cuando va a suceder, va a empezar a suceder, bueno, el sexto sello y todo lo que viene después, trompetas. Entonces dice, y a los niños de ustedes, de quienes ustedes dijeron que caerían cautivos, a ellos les haré ingresar para que conozcan la tierra que ustedes rechazaron. Ustedes, sin embargo, los cadáveres de ustedes caerán en este desierto. Y aquí lo dice un poco extraño, o sea, repite de ustedes, por el hecho de que estaba haciendo una separación directa entre los hijos y ellos. Era como los hijos iban a entrar, pero ustedes van a morir. Entonces dice, y los hijos de ustedes deambularán por el desierto durante 40 años. Oigan, y cargarán con la culpa de ustedes. Entonces, ahí vemos parte de lo que viene siendo una maldición generacional, pero en el sentido de que Yahweh los iba a liberar para que pudieran entrar. El punto aquí es que por culpa de los papás, los niños tuvieron que andar 40 años. Si no hubiera sido por los papás, los niños hubieran entrado inmediatamente. Entonces, por culpa de los papás, los niños tuvieron que pasar 40 años en el desierto. Y eso viene siendo lo que nosotros pasamos cuando se nos enseñó mentira. También a nuestros padres y a nuestros abuelos, etcétera, etcétera. Y no es por poner culpa en ningún lado, sino en el sentido de que a nosotros se nos enseñó la falsa doctrina cuando nacimos. A algunos ni se les enseñó nada, pero a los que se les enseñó algo de la escritura se les enseñó falsa doctrina. Entonces nacimos con ideas que no eran, crecimos con ideas que no eran acerca del Padre, acerca de la vida eterna, acerca del fin de los tiempos, y eso viene siendo por culpa de los antepasados, en el sentido de que pusieron sobre nosotros esa carga de confusión, de no saber ni para dónde íbamos, espiritualmente hablando. Entonces, y a los niños de ustedes, de quienes ustedes dijeron, ya lo había leído, 32, ustedes, sin embargo, los cadáveres de ustedes caerán en el desierto, y los hijos de ustedes deambularán por el desierto, que eso sería como, ¿verdad? Y las últimas generaciones deambularán en la doctrina durante 40 jubileos y cargarán con la culpa de ustedes, hasta que el último de ustedes muera aquí en el desierto. Hasta que el último de ustedes muera aquí en el desierto. Dice aquí un paréntesis, si bien el decreto era contra todos aquellos comprendidos entre los 20 y los 60 años, iban muriendo en la medida que llegaban hasta esta última edad. Por eso fue necesaria la permanencia de 40 años en el desierto, para que los que ahora contaban con 20 años llegaran a los 60 y cumplieran su tiempo de vida. Entonces por eso se necesitaban 40, y estuvo conectado con los 40 días. ¿Se acuerdan que en el judaísmo dicen que hubiesen durado muchos días más, pero Yahweh acortó el tiempo y hizo que fueran más rápido para que los años en el desierto no fueran más? Entonces dice 34, verso 34, aquí agregan una palabra, entonces denme un segundo para ver cómo dice. El número de días, en el número de días, así que espiaron la tierra, 40 día a día por año, día por año, y cargaréis con vuestras iniquidades 40 años, y conoceréis o reconoceréis la culpa de ustedes. Vamos a ver cómo lo dice por acá la traducción. Estará relacionado con la cantidad de días que ustedes les llevó a explorar la tierra, traducen aquí. Les llevó 40 días, de modo que durante 40 años, a razón de un año por día, deberán sobrellevar su falta. Así sabrán qué significa apartarse de mí.
así sabrán, dice, y conocerán ustedes lo que es, aquí es teunatí, que sería una palabra en hebreo que podría ser traducción de apostasía, y lo digo así porque apostasía es una palabra griega y significa alejarse de la verdad, descarriarse, podría ser la palabra, descarriarse. Entonces aquí le está diciendo para que ustedes conozcan lo que es descarriarse, alejarse de mí, lo que termina pasando. Y por eso lo que les decía, como, y aquí esta palabra la he dicho un par de veces ya, en hebreo me refiero, como este momento, este tiempo de 40 años en el desierto representa la apostasía, los 2000 años que el mundo se ha ido alejando de Yahweh, alejando de la verdad. Y tristemente, ¿verdad? Principalmente se refiere al cristianismo, porque aquí no estaban los egipcios, aquí no estaban los amalequitas, esos eran paganos. Entonces el que sea pagano en este mundo no cuenta entre los que serían pueblo de Yahweh. Mi punto es que los que dicen ser creyentes en el Mesías y en la Escritura son los que han estado en confusión esos 2000 años. Porque si alguien no cree en la Escritura, obviamente está en confusión, pero piensa que está súper ordenado y todo lo demás. Entonces mi punto es que aquí está hablando de aquellos que buscan de Yahweh, pero se rebelan contra él, no le hacen caso, se quejan, etcétera, etcétera. Entonces Yahweh les dice, ustedes van a saber lo que es alejarse de mí. Y eso que pasó aquí por 40 años, pasó una vez que Mashiach se fue al cielo, se empezaron a alejar de él, y entonces Yahweh determinó 40 jubileos, para que el mundo se diera cuenta de lo que es alejarse de él. Y también, ¿verdad? Una de las cosas positivas de eso, o sea, de que Yahweh nos haya permitido alejarnos de él, es que después nos hace volver a él a través de Yahushua. Por eso Yahushua es el camino. Y nosotros que venimos en el fin de los tiempos, en un mundo que estaba tan alejado de él, y tras de eso nosotros hicimos lo que ya hayamos hecho para alejarnos todavía más, imagínense la bendición que va a ser cuando nos lleve hasta su presencia, que es como haber vivido toda la vida en oscuridad y de repente ver la luz. No me puedo imaginar lo sorprendente que puede ser lo que es ver. Entonces, Yahweh nos ha dado gozo, nos ha dado bendición estando en esta tierra. Además, es inimaginable cuando podamos estar en su presencia y lo que eso signifique en lo que respecta a bendición y todo lo demás. Entonces dice, de 1 año por día deberán sobrellevar su falta, así sabrán qué significa apartarse de mí. Aquí ponen, o sea, conocerán el dolor de saberse solos sin mi compañía. Dice el verso 35, yo, Yahweh, y por si algo, con esto de sabrán lo que significa apartarse de mí o estar solos, recuerdan que Yahushua cuando estuvo en el madero tomó nuestros pecados sobre sí para pagarlos. Por él tomar nuestro pecado, Yahweh se alejó de él, cosa que nunca había pasado en toda su vida, en toda su existencia, porque él estuvo aquí los años que estuvo, pero estuvo toda la existencia antes con el Padre. Entonces cuando Yahushua estuvo en el madero, él dijo, Elí, Elí, lama sabactani, mi poderoso, ¿por qué me has desamparado? Y eso era cumpliendo la profecía de Salmos, pero eso era mostrando que como Yahushua tomó nuestros pecados, Yahweh se alejó de él. Y Yahushua nunca había sentido eso. O sea, llegó a sentir esto mismo acá, se sintió solo por nosotros. Dice el 35, yo, Yahweh, he hablado, no dejaré de hacer eso a toda esta malvada comunidad que se confabuló contra mí. En este desierto se extinguirán y aquí morirán. En cuanto a los hombres que enviara Moshe a explorar la tierra y que al volver incitaron a toda la comunidad contra él, dando un informe negativo sobre la tierra, aquellos hombres que dieron un informe negativo de la tierra murieron en una plaga ante Yahweh. No lo había conectado, ¿verdad? Lo que hablábamos ahora de la noticia del D10, que se conecta con los 10 cuernos, los 10 dedos del libro de Daniel.
y como aquí estamos viendo los 10 líderes que se confabularon en contra de Yahweh para poner al pueblo entero en contra del Padre. Esos 10 malos espías representan esos 10 líderes, esos 10 cuernos, esas 10 naciones. Que por cierto, también, ahora que digo eso, en Israel salió un reporte de que está súper lleno de COVID, ¿verdad? Se ha multiplicado el COVID montones y todos están vacunados. Toda la nación está vacunada y están peor que hace 2 años. Y no solo Israel es el que hizo ese reporte, pero hay otro montón de países iguales. En los otros países, o sea, los hospitales que estén al máximo, la mayoría han dicho 70-80%, ya les había dicho, son vacunados. Y lo que han dicho varios doctores es que a los que les está dando hoy en día, se los pasan los que están vacunados, de sus familiares y cosas así, que con la tos o otras cosas transmiten. Sí, lo que dice el hermano de cómo Moshe fue el último en morir. Y una vez que él murió, Yahweh le dijo a Yahushua, Josué, ahora sí, alístate y llévate al pueblo para la tierra prometida. Y eso se conecta con el último, el testigo como Moshe, que tiene que morir para que ya puedan ser transformados en la última trompeta, en la cosecha, en Apocalipsis. Entonces, el hecho de que Moshe tuvo que morir para que Yahushua pudiera llevarlos a la tierra prometida, es porque el último testigo como Moshe tiene que morir para que Yahushua coseche a los escogidos y los lleve a la tierra prometida. Y vea, digamos, aquí mencionan la plaga. No estoy diciendo que literalmente haya sido así, es así como lo hablan en el judaísmo. Dice, esos hombres murieron, dice, en una plaga ante Yahweh, con esa muerte que era apropiada para ellos, medida por medida, ¿verdad? Midá keneged midá. Ellos pecaron con su lengua, así que sus lenguas se estiraron hasta sus ombligos, y gusanos salieron de sus lenguas y entraron por sus ombligos. Esto es lo que dice en la plaga, y no dice en una plaga. Y el hecho de que dice ante Yahweh significa eso de medida por medida, algo que era apropiado para ellos por cómo actuaron, que hablaron con sus lenguas, entonces la plaga vino a través de sus lenguas. Y dice aquí, los ombligos estaban involucrados porque hablaron contra la tierra de Israel, que es considerado el ombligo del mundo. Fueron castigados con gusanos, porque así como el gusano ataca y destruye las plantas con su boca, así también los espías atacaron con sus bocas. Verso 35. Yo Yahweh he hablado, no dejaré de hacer eso a toda esta malvada comunidad que se confabuló contra mí. En este desierto se extinguirán y aquí morirán. En cuanto a los hombres que enviara Moshe a explorar la tierra y que al volver incitaron a toda la comunidad contra él, dando un informe negativo sobre la tierra, aquellos hombres que dieron un falso informe negativo, aquí ponen un falso. Aquellos hombres que dieron un informe negativo de la tierra murieron en una plaga ante Yahweh. Y Yahushua, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Yefuné, permanecieron con vida entre aquellos hombres que fueron a explorar la tierra. Una vez más, ¿verdad? Entonces, y digo una vez más, los menciona para dejar claro que en la plaga ellos no murieron, por supuesto. Y Yahushua ben Nun, de Caleb ben Yefuné, Jai min Hanashim, vivos entre los hombres, esos que fueron a caminar y espiar la tierra. Verso 39. Cuando Moshe les contó a los de Israelim lo que había dicho, el pueblo se afligió mucho. O sea, de fijo, pero de ahí, ¿quién nos tiene? Diría, ¿verdad? Cualquiera. O yo no sé. Que ya bueno. Porque obviamente qué duro todo ese evento. Bueno, por muchas razones. Obviamente uno espera haber estado siempre del lado de los levitas y de Moshe, ¿verdad? Pero vemos cómo son las masas. Y tristemente aquí vemos un ejemplo clarísimo de que se pusieron en contra, y cuando Yahweh les dice, ok, les voy a dar lo que ustedes querían, también se enojan y se entristecen.
Acuérdate de todo el camino por donde te condujo Yahweh tu Elohim durante estos 40 años en el desierto, en Deuteronomio 8, ¿verdad? Por si algo. Te envió penurias para ponerte a prueba, para saber qué había en tu corazón, para saber qué había en tu corazón, si cumpliría sus preceptos o no. Te causó penurias y te hizo pasar hambre. Entonces te dio a comer el maná, que ni tú ni tus padres jamás habían experimentado, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que emana de la boca de Yahweh vive el hombre. En todos estos 40 años tu ropa no se desgastó sobre ti, ni tus pies se hincharon. Entonces, como dice aquí, milagrosamente la ropa crecía con ellos, se dice. Porque imagínense, venían de niños, entraron de viejos. Entonces la ropa actuaba como la piel, que se estiraba a como iban creciendo. Y no se les ponía mala, no se les gastaba, principalmente por la nube. Se dice que la nube les hacía un aplanchado a vapor. Y los pies ni se les hincharon. Entonces con la ropa que salieron les aguantó hasta el puro final milagrosamente. Decía, debes meditar en tu corazón que así como un padre castiga a su hijo, Yahweh tu Elohim te castiga a ti. Cumple los mandamientos de Yahweh tu Elohim de modo que te conduzcas por sus caminos y le temas a él. Entonces, decía el 38, Yahushua hijo de Nun y Caleb hijo de Yefuné permanecieron con vida entre aquellos hombres que fueron a explorar la tierra. Cuando Moshe les contó a los Israelim, ahora también esto me parece particular, Yahushua y Caleb permanecieron con vida los que fueron a explorar. Entonces se puede hacer un contraste de Caleb y Yahushua con Hanog y Eliyahu, porque Hanog y Eliyahu, Enoc y Elías fueron llevados vivos, no experimentaron muerte. Este momento está representando el fin de los tiempos, el fin de los 40 jubileos, y está hablando de dos hombres que no murieron, como si fueran Elías y Hanog, que vienen al final como los dos testigos, ¿verdad? Que es lo que muchos consideran. Y por si algo, Hanog sería el testigo como Moshe, en caso de que sea así. En todo caso, es un ejemplo, ¿verdad? Por más que no fuese literalmente, aunque sí sabemos que es Eliyahu, entonces puede ser Hanog el otro, pero si no fuese literalmente el alma de Hanog, Hanog fue un ejemplo, así como Moshe fue un ejemplo del testigo como Moshe. Entonces, como decía, el hecho de que Eliyahu y Enoc fueron llevados vivos, o sea, permanecieron vivos entre el montón de gente que vino al mundo y murió. Ahora con estas palabras, Yahushua y Caleb permanecieron vivos entre todos los que murieron de los espías, hace que se conecten una vez más estos dos con los dos testigos, así como con Elías y Enoc. Por si algo, los dos testigos tienen que morir. Mi punto es que, como estos dos fueron de testigos a la tierra, dieron buen testimonio, lo conecta con los dos testigos. Como no murieron, lo conecta con Enoc y Elías. Entonces, porque en el aspecto de que mueren y que los dos testigos tienen que morir, serían Moshe y Aarón, obviamente, ¿verdad? Una vez que mueren los dos testigos, pueden entrar. Ahora, otra cosa. Los dos testigos mueren, pero 3 días y medio después resucitan. Entonces sería Moshe y Aarón mueren, resucitan como Yahushua y Caleb. Viene siendo el punto. ¿Está claro? Entonces por eso, una vez que resucitan los dos testigos, ya pueden llevar a los escogidos a la tierra prometida, que es el lugar, es la vida eterna, pero va a ser el lugar preparado por 1260 días, como dice Apocalipsis 12. Al decir que las ropas les duraron 40 años y no se les gastaban y crecían con ellos, es como hablar del cuerpo, la piel, que crece con uno en este mundo. Y al final Yahweh nos da un cuerpo nuevo. Ahí el haberles dicho sus ropas no se les gastaron, es como diciendo, y ahora sí se les van a gastar. Entonces háganse de ropas nuevas, porque ya llegaron a la tierra. Entonces sería como Yahweh que nos da un cuerpo nuevo una vez que entramos ahí, después de que durante toda esta historia nos dio estos cuerpos, que serían esas ropas. Entonces, dice, verso 39, cuando Moshe contó a los Israelim lo que había dicho, ¿verdad?, el Todopoderoso, el pueblo se afligió mucho. Por la mañana se levantaron temprano y ascendieron hacia la cima del monte. Y dijeron, estamos listos para ir hacia el lugar acerca del cual Yahweh ha dicho que hemos transgredido.
Entonces, ya una vez que Yahweh les da el veredicto y se van a morir todos, todos dicen, no, vamos a la tierra, no, yo creo que mejor vamos. Se enojó Yahweh. Y se empiezan a ir en dirección a Israel y dicen, ahora sí estamos listos para ir a la tierra. Y Yahweh, pues ya no, ahora soy yo el que no quiere. Sí, recuerdan que Yom Kippur es llamado el día del juicio, porque en Yom Kippur se dice, Yahweh decide los eventos, las pruebas, el dinero que va a hacer la persona durante los próximos 364 días, o sea, durante el próximo año. Yom Kippur se acerca, así que pónganle. Entonces Yahweh en el Yom Kippur hace un veredicto y eso es lo que sigue, lo que queda fijo para el año. En este caso sería como que dio el veredicto de 40 años, ¿verdad? Dio el veredicto como si fuese Yom Kippur y ahora ellos se quieren quitar el tiro. Dice, por la mañana se levantaron temprano, voy a leerlo del hebreo. Dice, y se levantaron en la mañana y ascendieron a la cabeza del monte, o a la cúspide del monte, diciendo, henos aquí, y subiremos al lugar que dijo Yahweh, por el que pecamos. Aquí ponen un comentario. Dijeron, estamos listos para ir hacia el lugar que Yahweh ha dicho que nos entregaría. Ahora el pueblo estaba decidido a encaminarse hacia la tierra prometida. Mientras que al comienzo del capítulo 14 leímos que, inducido por el informe desvirtuado de los espías, había caído en la desazón y desconfiado de la capacidad de Yahweh para entregarles esa misma tierra como herencia eterna. ¿Cómo se explica un cambio de parecer tan radical de un instante al otro? ¿Es que el Supremo les mostró algún milagro o señal para convencerlos de que efectivamente podrían vencer a los habitantes de la tierra prometida? En absoluto. Más bien los Yisraelim son creyentes innatos, literalmente, creyentes, hijos de creyentes, como está en la escritura. Lo cual significa que incluso cuando se manifiestan en contra, no obstante, en su fuero íntimo, en lo más profundo de su corazón, la fe en Yahweh está latente, y saben del poder de Él para dirigir el destino de la creación y de sus criaturas. Pero entonces se despierta en el individuo su natural tendencia al mal, como una forma de contrafuerza para que pueda ejercer su libre albedrío, y le hace ignorar esa fe innata. Y allí, en ese punto crítico, al exhorto de Yahweh, ¿hasta cuándo continuarán sin creer en mí?, de Números 14:11, la tendencia al mal se desvanece para dejar brillar la fe natural del pueblo de Israel en todo su esplendor. Entonces es una realidad, porque cuando Moshe una vez le reclama a Yahweh, Yahweh le reclama a Moshe por hablar así del pueblo, ya que el pueblo era hijo de Abraham y por ende hijo de fe. Somos creyentes, entonces debemos, el problema ahí es que el pueblo del Padre tiene tanta fe que a veces la pone donde no es. Entonces, cuando se vuelven idólatras, son los más idólatras que hay, tristemente. Y ese viene siendo el mayor problema, o lo que ha utilizado el enemigo para engañar al pueblo. Ha utilizado su fe y la ha puesto en algo que no es Yahweh. Pero por otro lado también me parece que tiene que ver mucho con la naturaleza humana, esa actitud de quejarse, y una vez que se le da el regaño, bueno, está bien, ya ahora sí quiero. No, pero ya está castigado. No, pero ahora sí, no. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Verdad? Porque también se podría decir, si Yahweh sabía que con solo decirles hasta cuándo van a seguir sin creer en mí, con solo eso se iba a pagar la inclinación al mal, se podría decir que era solo decirles eso, se levantaba la fe de ellos y ahora sí vamos a la tierra. Deshace a los 10 que hablaron mal y el resto pueden entrar. Entonces obviamente tiene que ver también con parte de lo que uno dice, ¿verdad?, ser malcriado, de que una vez que se le dio el castigo ahora sí querían. Y lo digo por naturaleza humana, pero sin duda todos eran hijos de Abraham y por ende tenían fe. Entonces dice, estamos listos para ir hacia el lugar acerca del cual Yahweh ha dicho que hemos transgredido. Aquí ponen unos paréntesis, que nos entregaría, reconocemos que hemos transgredido. Pero Moshe les advirtió, ¿por qué van contra la palabra de Yahweh? Vean eso, porque es como, Yahweh les había dicho, vamos, y ustedes dicen no.
Ahora les dice, no vamos, y ustedes dicen, vamos. Ay, 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 siempre en contra. Y lo peor es que dicen, no, pero estamos teniendo fe. Y es, pero ¿por qué van en contra? El punto principal aquí es aceptar la voluntad de Yahweh. Yahweh dice, uno hace. No es que Yahweh dice y uno contradice. Y cuando uno está, digamos, en una pareja, por ejemplo, o sea, y lo digo así por el hecho de Yahweh como el hombre, el pueblo como la mujer, y es como, o sea, tristemente, han visto eso de que las mujeres normalmente les gusta que el hombre adivine lo que sienten y lo que quieren. ¿A dónde quiere ir a comer? Donde usted diga, lo lleva. ¿Por qué me trajo aquí? Y todo ese tipo de cosas. El pueblo así. Y si hablamos de que el hombre es cabeza, ¿verdad? En matrimonio es cabeza, digamos, el hombre dice algo y la mujer le contradice, el hombre puede que diga solo por eso, ok, hagamos lo que usted dice. Ah, no, no, ya no. No, ahora vamos a hacer lo que usted dice, porque usted dijo que yo no iba a poder. Ay, no, pero mi amor, es que... Entonces, lo mismo aquí. Yahweh dijo, vamos, y dijeron, uy, no, no vamos a poder. Entonces Yahweh dice, ok, entonces lo que ustedes quieren. Y ahora dicen, no, mejor vamos. Y Moshe de consejero matrimonial. Pero Moshe les advirtió, ¿por qué van contra la palabra de Yahweh? Vayomer Moshe, Lama se, ¿por qué esto de ustedes transgredir la boca de Yahweh? ¿Por qué van contra la palabra de Yahweh? Esto no tendrá éxito. Esto no tendrá éxito, ¿verdad? El hecho de que ellos querían ir a conquistar la tierra, ellos dijeron, vamos y la conquistamos porque Yahweh va a estar con nosotros. Moshe les dice, no va a estar con ustedes. Si van a ir en contra de la voluntad de Yahweh y los van a matar. Ya Yahweh no está entre el pueblo. Y por eso Yahweh dice que ellos anduvieron con la presencia de Moloch y Kium los 40 años en el desierto. No con Yahweh y la estrella que se hicieron, ¿verdad? La estrella de Renfam, la de 6 picos. Entonces dice, no vayan hacia allí, Yahweh no está con ustedes, eviten morir a manos de sus enemigos. Y vean como dice, no está entre ustedes, no dice, no está entre nosotros. O sea, es como no está con ustedes, conmigo sí. Y vean como también dice, no vayan hacia allí, Yahweh no está con ustedes, que también sería como si van solos, porque yo voy a hacer caso a Yahweh y voy de vuelta para Yam Suf. Y Moshe, ¿verdad? Que Moshe andaba bien con Yahweh. O sea, Moshe pudo haber dicho, ustedes van para Yam Suf, yo voy para la tierra. Yo no me he murmurado. Entonces dice, no vayan hacia allí, Yahweh no está con ustedes, eviten morir a manos de sus enemigos. Dice, no asciendan porque no está Yahweh en medio de ustedes. Dice 43, sepan que allí, frente a ustedes, estarán los amalequitas y los kenanitas. Ustedes morirán a espada. Ustedes se alejaron de Yahweh y Yahweh no estará con ustedes. Así de simple. Antes no importaba en lo absoluto que estuvieran los amalequitas y los kenanitas. Yahweh los iba a destruir. Pero ahora van solos. ¿Y qué les dice Moshe? Ahí están los kenanitas y los amalequitas. No vamos a poder. Entonces, vean cómo una cosa es reconocer a través de la humildad las fuerzas que uno pueda tener, las habilidades que uno pueda tener, pero a través de la fe saber que si eso se suma con Yahushua, todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Entonces, el ser humilde y reconocer quién uno es, lo que uno tiene, lo que uno puede hacer, pero después con la fe saber que todo lo podemos, no debemos tener miedo. Aquí vemos que ellos continuaban transgrediendo la palabra, yendo en contra del mandamiento. Yahweh les dice devolvámonos, ellos dicen vamos.
Moshe, que era el que se podría decir que podía ir, dice, no, devolvámonos. Aceptando la voluntad. Y no me imagino lo difícil para Moshe haber traído el pueblo hasta ese punto y que Yahweh le diga, ahora sí, devuélvase. Y usted lo va a andar 40 años más. Sepan que allí frente a ustedes estarán los amalequitas y los kenanitas. Entonces, como les decía, al Yahweh ya no estar ahí, ahora solo son ellos. Y por ende, Moshe reconoce que en la habilidad física no estaba el poder vencer a esos dos grupos, a esas dos naciones, amalequitas y kenanitas. Entonces Moshe les dice, ni vayan. Porque como diría Moshe, yo sí tengo fe en Yahweh, y Yahweh me dijo que no está con nosotros, entonces sé que no vamos a poder. Antes sabía que sí podíamos, ahora sé que no podemos. Y eso es lo que, o sea, que quiero dejar claro, la diferencia de la fe de Moshe con la duda de la mayoría del pueblo. El contraste en sí. Entonces, dice el 43 del Hebreo, porque el amalequí y el cananí allí ante el rostro de ustedes están, y caerán ustedes a espada, porque por cierto, os volvisteis de seguir a Yahweh, y no está Yahweh con ustedes. Dice el 44, pero desafiantes ellos ascendieron a la cima del monte, ni el arca del pacto de Yahweh ni Moshe se movieron del campamento. Vean ustedes, qué desafiantes. Entonces ahí es donde vemos un poquitito lo que decía, lo que son las masas, porque si fuera la fe hubieran dicho, Moshe, por favor, vamos, traiga el arca, algo. No nos importa a usted, Moshe, vamos. Entonces el arca y Moshe se quedaron, que eso, el arca representa el trono de Yahweh, que sería decir Moshe y Yahweh se quedaron ahí mientras todo el resto iba. Pero desafiantes ellos ascendieron a la cima del monte, ni el arca del pacto de Yahweh ni Moshe se movieron del campamento. Así fue que el amalequita y el kenanita que habitaban en aquel monte descendieron, los vencieron y los persiguieron hasta Jormá. Entonces se atrevieron. Si al final iban a terminar yendo, ¿por qué no aceptaron ir con Yahweh? Entonces dice, así fue que el amalequita y el kenanita que habitaban en aquel monte descendieron, los vencieron y los persiguieron hasta Jormá. Jormá sería una ciudad entre Beersheba y Gaza, o bien podría ser la ciudad de Safed, al norte de Israel, o bien el monte Hermón al norte. Jormá quiere decir devastación, llamada así después de este incidente. Entonces hubo devastación entre el pueblo de Israel. Al final terminaron matando un montón. Y vean cómo se podría decir que incluso estas muertes fueron consecuencia. O sea, hubo una plaga de los 10. Y los más rebeldes decidieron ir a pelear. Y los mataron. Entonces estas muertes también eran parte del juicio de Yahweh hacia todos esos rebeldes. Y obviamente esa devastación puede representar la de los muchos, ¿verdad? Ahí termina ese capítulo.